Ted Bundy. My name is Ted Bundy. He didn't look like anybody's notion of somebody who would tear apart young girls. Theodore Bundy has escaped. Suspected of dozens of sex killings in Washington State, Idaho, Utah, and Colorado. I think things are going to work out. That's about all I can say. Bundy is acting as his own lawyer. What is unusual to see is that many of the onlookers are women. Are you a little scared when you look at him? He just doesn't look like the type to kill somebody. Serial killer Theodore Bundy has escaped once again. One of the FBI's most wanted men. He was charming, good looking, smart. You sure you have the right guy? I've never spoken to anybody about this. I am looking for an opportunity to tell the story as best I can. A person of this type chooses a victim for a reason. Possession, control, violence. Was something unique about Ted's brain. He talked in terms of a voice in his head, and this voice would start saying things about women. He had very blue eyes. When he really got going, his eyes went absolutely black. Murder leaving a person of this type hungry, unfulfilled, would also leave him with the obviously irrational belief that the next time he did it, he would be fulfilled. And the next time he did it, he would be fulfilled. Or the next time he did it, he would be fulfilled. I'm an animal, I'm not crazy, I'm a split personality. I mean, I'm just a normal individual. I'll plead not guilty right now. And your grand jury. You're going to represent yourself, or you're going to get another attorney? I'm staying with the man I know best right now, and that's me. They ran electricity through it. 5, 4, 3, 2, 1. Era un joven inteligente, elocuente y apuesto candidato indiscutible al éxito. Sin embargo, en una orgía de sangre que se prolongó durante 5 años, llegó a asesinar brutalmente a más de 35 mujeres. Nadie era capaz de imaginar que aquel joven elegante y apuesto protagonizaría una serie de violaciones, torturas, mutilaciones y muertes que conmocionarían al mundo entero. La policía sospechaba que la orgía de sangre comenzó en 1974, cuando Bundy tenía 28 años y estudiaba Derecho. Por aquel entonces vivía en Seattle, junto a la Universidad de Washington. Pasadas las 12 de la noche del 4 de enero de 1974, Ted Bundy se acercó a la casa donde vivía Johnny Lenz, estudiante de la Universidad de Washington, de 18 años de edad. Accedió al interior de la vivienda a través de una ventana, y una vez dentro golpeó salvajemente a su víctima con una barra de hierro cuando ésta estaba dormida. A la mañana siguiente el cuerpo de Johnny fue hallado en medio de un charco de sangre, con un trozo de madera procedente de la cabecera de su cama introducido a presión en la vagina. Bundy eligió a Johnny por una razón muy concreta. Poseía ciertas características físicas comunes a todas sus víctimas. Llevaba el pelo largo, peinado con la raya al medio. Aún habrían de pasar años para que la policía desentrañase el móvil de los crímenes de Bundy. Linda Ann Healy cursaba el último año de sus estudios de psicología. El 31 de enero de 1974, cuando Linda estaba durmiendo, Bundy irrumpió en su habitación. Tras dejarla inconsciente, la envolvió con sábanas y la sacó del inmueble. Transcurrió un año hasta que fue hallada su cabeza, así como otras partes de su cuerpo. Tanto para los perseguidores de Bundy como para quienes más tarde tratarían de entender los motivos de sus crímenes, el enigma seguía en pie. ¿Qué pudo inducir a un joven encantador e inteligente como él a perpetrar tamañas atrocidades contra personas a las que no conocía siquiera? Sin embargo, Bundy, al igual que otros asesinos en serie, era capaz de ocultar a la perfección el impulso asesino que le dominaba. Sus amigos, su familia y sus compañeros le consideraban una persona perfectamente cuerda. Pero las apariencias engañan. Bundy era un maestro del engaño. La versión policial es que en 1974, en la ciudad de Seattle, Ted Bundy dio comienzo a una oleada de espeluznantes crímenes que se prolongó durante más de 5 años a lo largo y ancho de Oregón, Utah, Idaho, Colorado y Florida.
Su sadismo acabó con la vida de al menos 35 muchachas. Al ser detenido en 1976, una de sus defensoras más tenaces resultó ser su madre, Louise Bundy. Permaneció al lado de su hijo hasta que fue finalmente ejecutado en 1989. My Christian upbringing tells me that to take another's life under any circumstances is wrong. And I don't believe the state of Florida is above the laws of God. Hay expertos que opinan que el origen de la locura de Bundy estuvo en su infancia. Fue bautizado Theodore Robert Cowell el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, estado de Vermont. Su madre, Eleanor Louise Cowell, era soltera y trabajaba como dependienta en unos grandes almacenes de Filadelfia hasta que decidió desplazarse a Vermont para dar a luz a su hijo, un hijo tenido por tanto fuera del matrimonio. Poco después del nacimiento de Ted, Eleanor volvió con él a Filadelfia, donde dio comienzo una patética farsa. Ted crecería convencido de que sus abuelos eran sus padres y Eleanor su hermana mayor. Pero desde muy niño Ted sospechaba que aquello era mentira. Y ese no era el único problema. La madre de Eleanor tenía un amplio historial de depresiones nerviosas, sufría ataques de pánico y hubo de ser tratada mediante electroshock. El padre de Eleanor, Samuel Cowell, era por otro lado un hombre sumamente agresivo y violento. Siendo adolescente, a Ted le inquietaba el equívoco vínculo familiar con su madre. De hecho, desde los 3 años de edad, mostraba señales de inadaptación al entorno. Su madre, preocupada por la conducta del niño y harta de la tiranía de su propio padre, se marchó con Ted a vivir a Tacoma, en el estado de Washington, muy cerca de un tío suyo, de nombre Jack Cowell. Años después, Ted afirmaría que abandonar a Sam, el hombre a quien creía su padre, le dejó desolado. En Tacoma, Eleanor Louise dejó de utilizar su nombre compuesto y se hacía llamar simplemente Louise. Trabajó de secretaria en el consejo eclesial. Una tarde conoció a John Culpeper Bundy, cocinero de hospital. Un año después contrajeron matrimonio y su hijo recibió por fin el apellido que llevaría durante el resto de su vida, Bundy. Sin embargo, Ted nunca aceptaría a John. A pesar de su nuevo apellido, Ted seguía considerándose un Cowell y estrechó lazos con su tío abuelo Jack, profesor de música de la Universidad de Puget Sound de Washington y hombre de gran erudición. Ted quería ser como él. Durante los 10 años siguientes, Louise y John aumentaron la familia en 4 miembros, 2 niños y 2 niñas. Para Ted eran tan ajenos como su padrastro. Y si en su propia casa no encajaba, en el colegio menos aún. Sus compañeros de primaria y secundaria le tildaban de tímido en extremo, tartamudeaba y no salía con chicas. La personalidad secreta de Ted Bundy comenzaba a emerger. Se consideraba por encima de la ley. A los 15 años era un consumado ladronzuelo y se le consideraba sospechoso de 2 asaltos domiciliarios. Su relación con las mujeres también cambió. Se convirtió en un mirón que por las noches espiaba a las chicas en sus cuartos. Y lo que es más, existen fundadas sospechas de que a los 15 años ya era un asesino. Ted conocía a Anne-Marie de cuando ella iba a dar clases de piano con su tío abuelo Jack. El 31 de agosto de 1961, Anne-Marie desapareció de su domicilio. La búsqueda de Anne-Marie reunió a 800 soldados, amén de policías y voluntarios. Todo fue en vano. Nadie pensó que Ted pudiera estar involucrado en la muerte de la niña. A mediados de los 60, Ted Bundy cursaba estudios en la escuela de secundaria Woodrow Wilson de Tacoma, estado de Washington. A pesar de ser despierto, apuesto y simpático, sus compañeros, y en especial las chicas, le consideraban desagradable. En 1965 finalizó sus estudios preuniversitarios con la calificación de notable. El año siguiente se matriculó en la Universidad de Puget Sound, pero en el campus se sentía anónimo y desorientado. En 1967, continuando con su farsa,
Ted solicitó el traslado al aula de cultura asiática de la Universidad de Washington, donde estudió chino. Comenzó a fraguar su nueva personalidad. El Ted del pasado había sido tímido y retraído. El actual iba a ser ingenioso, atractivo y seguro de sí mismo. La farsa resultó ser provechosa. En la universidad conoció a Stephanie Brooks. Le impresionó particularmente su media melena con la raya al medio. Era de buena familia, sofisticada y afable. Justo lo que Ted ansiaba ser. Permanecieron juntos durante un año. Era la primera vez que Ted tenía una relación íntima con una mujer. Se había enamorado de ella. Pero para Stephanie eran solo novios de universidad, sin ningún futuro como pareja. Consideraba inmaduro a Ted. Ted estaba obsesionado por ella, pero Stephanie le dijo que el romance había acabado. Ted quedó desolado. Abandonó sus estudios y decidió marcharse a Filadelfia a ver a los suyos. Su visita obedecía a un propósito. Necesitaba la respuesta a la pregunta que tanto le inquietaba: ¿quién era él? Tras examinar el registro civil de Filadelfia, se traslada a Burlington, en Vermont. En el ayuntamiento confirmó sus antiguas sospechas. Muchos observadores opinan que fue en ese periodo cuando Ted Bundy decidió vengarse de las mujeres al considerarlas responsables de haberle arruinado la vida. Haciendo gala de una fría determinación, volvió a la Universidad de Washington, alquiló una habitación cercana y se matriculó en psicología. Destacaba en todas las asignaturas y se sintió renovado, con una nueva meta en la vida. Algo tétrico se agitaba en su interior, pero Ted lo ocultaba. Todo parecía indicar que la vida de Ted daba un vuelco a mejor. En 1969 conoció a la joven divorciada Elizabeth Kendall. Primero vino la amistad, después el amor. La relación con Elizabeth pareció serenar a Ted, pero dentro de sí ardía en deseos de venganza. Y la primera de la lista era Stephanie Brooks. Aún se veían en secreto porque Ted albergaba la esperanza de enamorarla de nuevo, para después rechazarla y despreciarla como ella hizo con él. Para crearse una imagen de hombre respetable, se dedicó a la política activa, participando en la campaña de reelección del gobernador. En 1971, a la edad de 25 años, Bundy dedicaba su tiempo libre a disuadir a los suicidas en el teléfono de la Esperanza de Seattle. A su lado trabajaba la futura escritora Anne Rule. En 1972, Stephanie, la primera novia de Ted, seguía siendo protagonista de sus anhelos. Durante un viaje de trabajo a San Francisco, se reunió con ella. El nuevo Ted Bundy la dejó sin aliento. 2 días después, el 4 de enero de 1974, Ted Bundy iniciaría una larga serie de brutales asesinatos que se prolongaría durante 5 años, ante el espanto de todo el país. La mayoría de sus víctimas compartían una característica. Todas se parecían a Stephanie Brooks. El 4 de enero de 1974, después de la ruptura con Stephanie Brooks, Ted Bundy dio inicio a su lista de asesinatos. Durante los 6 meses siguientes, 8 mujeres desaparecieron de los campus universitarios de Washington, Utah y Oregón. Sus 2 primeras víctimas eran estudiantes de la Universidad de Washington. Ni siquiera la novia de Ted, Elizabeth Kendall, le conocía bien. Entre los meses de febrero y junio, Carol Valenzuela, Nancy Wilcox, Donna Manson, Susan Rancourt, Brenda Ball y Roberta Parks desaparecieron. Años más tarde, Bundy desvelaría el perverso método que utilizaba para atraer a sus víctimas. Se valía de los buenos sentimientos de estas fingiéndose lesionado. Ese fue el ardid que utilizó con Georgina Hawkins, cuando ella se inclinó para meter los libros en el coche de Bundy,
Este la golpeó con una herramienta metálica que llevaba escondida. La golpeó en la cabeza y la introdujo en el auto. Bundy llevaba a sus víctimas a los bosques de Seattle. Si habían sobrevivido al primer ataque, abusaba sexualmente de ellas. Cuando terminaba, se deshacía de los cadáveres en el bosque para volver más adelante. Los psiquiatras que estudiaron a Bundy le consideraron un caso único, pues aunaba dos tipos de aberración al mismo tiempo. Era sádico y a la vez necrófilo. Entre las características comunes a ambas perversiones destaca la falta de sentimiento de culpa y la voluntad expresa de hacer daño a otros para obtener placer sexual. No hay mucho más que añadir. Bundy se había convertido en un asesino consumado con 8 víctimas en su haber. En julio de 1974, su adicción le llevó a matar a 2 mujeres el mismo día. Allí se encontraba Janice Ott tomando el sol cuando Ted la abordó. Llevaba un brazo en cabestrillo y solicitó la ayuda de Janice para asegurar su barca al coche. Janice se alejó junto a Ted y no se la volvió a ver con vida. Una hora más tarde, Ted volvía al parque. Pero esas mujeres percibieron en Ted algo que las hizo alejarse. Denise Nasland no tuvo tanta suerte. Sobre las 5 de la tarde se encaminó a los urinarios del parque. Pero hubo testigos de la desaparición de Janice y Denise, gente que había reparado en el misterioso Ted. Y gracias a sus descripciones, se pudo poner en circulación un retrato robot del presunto asesino. La policía recibió 3.500 llamadas y se elaboró una relación de sospechosos, todos de nombre Ted. Bundy figuraba en la lista. Entre 1973 y 1974, el monstruo había sido funcionario de la Administración de Justicia de King County, para quien redactó un informe sobre el delito de violación y las víctimas del mismo. Esto le brindaba la posibilidad de conocer de primera mano las medidas que la policía pensaba adoptar para apresarle. En octubre de 1974 se hallaron 5 cadáveres más. Pero la mayoría presentaba avanzadas señales de descomposición y en algunos casos no eran más que un montón de huesos. Bundy había desaparecido sin dejar pistas que le pudieran comprometer. 2 meses antes se había matriculado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Utah, pero eso no consiguió atemperar su sed de sangre. Aunque su disfraz seguía transmitiendo encanto y sinceridad, su verdadera personalidad estaba a punto de salir a la luz. Una de sus víctimas logró escapar y posteriormente le identificó. A principios del mes de noviembre del año 1974, Bundy había asesinado ya al menos a 11 mujeres en Oregón y a 2 más en Utah, donde ahora residía. Paralelamente estudiaba Derecho en la Universidad de Utah. Pero Bundy iba a cometer el primer error. El 8 de noviembre trató de secuestrar en un centro comercial a Carol DeRonch, de 19 años de edad, haciéndose pasar por policía. Le dijo que habían intentado robarle el coche y él le ofreció ayuda. Una vez en el interior del vehículo intentó esposarla, pero Carol repelió la agresión, consiguió salir del automóvil y huyó. Pero la policía ignoraba todavía la identidad del agresor, y Bundy dominaba el arte del disfraz. A principios de 1975, Bundy amplió su radio de acción a Utah, Idaho y Colorado. Mató a 8 mujeres entre enero y agosto, pero no existía relación aparente entre los crímenes. Desde julio de 1974, la lista de la policía había quedado reducida a 200 individuos llamados Ted. Bundy figuraba entre los 200, pero nadie sospechaba abiertamente del estudiante de Derecho. La suerte estaba a punto de abandonar a Ted Bundy. En Utah, el 15 de agosto, un policía de tráfico le ordena que se detenga por conducir de manera imprudente y procede a registrar el vehículo. Bundy es detenido inmediatamente bajo sospecha de asalto. Más tarde se le intervendrían mapas y tickets de gasolinera que
que le relacionaban con los escenarios de los crímenes de Colorado. Como colofón, Carol DeRonch le identifica como su agresor. El 23 de febrero de 1976, Bundy es procesado por sus asesinatos. Durante el juicio está convencido de que será declarado inocente. Pero en el estrado, Carol DeRonch relató los terribles momentos que había pasado junto a Bundy y lo identificó como su agresor. Fue declarado culpable y condenado a 15 años de prisión. Durante su reclusión continuaron las pesquisas y se le relacionó con el asesinato de Karen Campbell en Colorado. Pero Bundy continuaba impertérrito a pesar de verse convertido en acontecimiento mediático. Ever physically harmed anyone? No. No. You know, again, not in the context of things that you're speaking of. En abril de 1977 se le traslada a Colorado en espera de juicio. Bundy despidió a sus abogados y consiguió permiso para defenderse a sí mismo ante el tribunal. Aunque eso significara evitar la vista. 2 meses más tarde, saltó por la ventana de la biblioteca del juzgado, situada en un segundo piso, y se dio a la fuga. Fue apresado 6 días después, pero no permanecería preso mucho tiempo. Nada más lejos de la realidad. La Nochevieja de 1977, Ted Bundy se deslizó por el conducto de ventilación de la prisión de Colorado y se fugó por segunda vez. Ted Bundy estaba libre para seguir matando. Ted Bundy había realizado una espectacular fuga que le conduciría hasta Florida. Era, para su propia jactancia, uno de los delincuentes más buscados por el FBI. Cambió de nombre, se dejó barba y se instaló en Tallahassee, dedicándose a pasear por el campus de la Universidad del Estado de Florida. Pero su resolución se tambalearía. Apenas pasada la medianoche del 15 de enero de 1978, tan solo 2 semanas después de la fuga, Bundy penetró sigilosamente en la sede de la Hermandad Universitaria Chi Omega. Recorrió habitación tras habitación sin despertar a sus ocupantes. Apaleó, violó y asesinó a Lisa Levy y a Margaret Bowman. Agredió hasta casi matar a sus compañeras de cuarto, Karen Chandler y Kathy Kleiner. Pero sus desmanes no acabaron ahí. Irrumpió en el apartamento de Cheryl Thomas a menos de medio kilómetro de distancia y se ensañó con ella. Pero contra todo pronóstico, Cheryl sobrevivió. Fue la 5ª víctima de Bundy aquella noche. Volvería a matar 3 semanas después. Su víctima en esta ocasión fue Kimberly Leach, de 12 años, muy querida por sus compañeros de clase. Kimberly fue secuestrada, brutalmente agredida y asesinada. Sin embargo, el reinado de terror de Bundy se acercaba a su fin. El 15 de enero de 1978, un policía da el alto a un Volkswagen, cuyo robo había sido denunciado. Bundy fue otra vez detenido e identificado. En los meses siguientes se lograron reunir pruebas que incriminaban a Bundy tanto por los hechos acaecidos en la sede de la Hermandad Universitaria como por el asesinato de Kimberly Leach. Otros estados solicitaron su extradición, pero la primera vista se celebraría en Florida el 7 de julio de 1979. You're going to represent yourself, or you're going to get another attorney. I'm staying with the man I know best right now, and that's me. Bundy realizó su propia defensa en el juicio por los asesinatos de la Hermandad Chi Omega. 2 semanas después, Bundy fue condenado a la pena máxima por los asesinatos de Lisa Levy y Margaret Bowman. En enero de 1980, Bundy fue juzgado por el asesinato de Kimberly Leach. Una vez más, fue sentenciado a muerte. Pero la ejecución se demoraría por algún tiempo. Durante los 9 años posteriores, Bundy apeló en numerosas ocasiones y engañó a la muerte utilizando subterfugios de última hora ante la inminente ejecución de la sentencia. Pero al fin, tras incontables apelaciones, se fijó la fecha de su ejecución para enero de 1989.
Con objeto de retrasar la ejecución, propuso a las autoridades su colaboración en el esclarecimiento de casos aún no resueltos que también le eran atribuibles. Pero fue en vano. El 24 de enero de 1989, a la edad de 41 años, Ted Bundy, el joven elocuente y apuesto, capaz de alcanzar cualquier meta, que decidió, sin embargo, dar rienda suelta a sus monstruosos instintos asesinos, fue ejecutado en la silla eléctrica. A las 7 de la mañana del 24 de enero de 1989, en la prisión estatal de Starke, en Florida, estaba prevista una ejecución que muchos dudaban que fuera a realizarse. Se trataba de la ejecución de Ted Bundy, el asesino en serie más famoso de Estados Unidos. Tras una demora de 10 años, Bundy fue condenado a la pena capital por asesinar en 1978 a Kimberly Leach, de 12 años de edad. Sin embargo, reconoció ser el autor de 30 muertes más en los estados de Washington, Oregón, Utah, Idaho y Colorado. Desde que fuera apresado por primera vez en 1976, Bundy se convertiría en todo un fenómeno mediático. Los Estados Unidos quedaron fascinados por la figura de Bundy, antiguo Boy Scout, estudiante de Derecho, militante de las Juventudes Republicanas y político de futuro prometedor en el ámbito local del estado de Washington. Una vez encarcelado, no tardó en mofarse de la justicia, fugándose de 2 prisiones diferentes en el estado de Colorado. Tras ser detenido en Florida, ejerció su propia defensa legal ante la extasiada mirada de una legión de admiradoras que seguía todos sus pasos. Pero la habitual arrogancia de Bundy le abandonaba a medida que se iba aproximando a la sala de ejecuciones escoltado por 2 funcionarios. A las 7:16, el verdugo apretó el botón. 2000 voltios recorrieron el cuerpo de Bundy. 60 segundos después, a uno de los peores asesinos en serie del mundo se le declaró oficialmente muerto. Su muerte fue más rápida que la de cualquiera de sus víctimas. Se estima que asesinó a 35 mujeres, pero se llevó a la tumba los secretos de aquellas muertes. Physically harmed anyone? Ever physically harmed anyone? No. No. You know, again, not in the context of things that you're speaking of. Sure, I get angry. Very, very angry and indignant. I don't like being locked up for something I didn't do, and I don't like my liberty taken away, and I don't like being treated like an animal, and I don't like people walking around and ogling me like I'm some sort of weirdo, because I'm not. I've matured in the past year. Believe me, I've grown in the past year, and I've learned a lot of things about myself in the past year. My only misgivings is that I might never be in a position to apply it, you know, on the streets where I'd like to apply it. I grew up in a wonderful home with 2 dedicated and loving parents, one of 5 brothers and sisters. A home where we as children were the focus of my parents' lives, where we regularly attended church, 2 Christian parents who did not drink, they did not smoke, there was no gambling, there was no physical abuse or fighting in the home. That basically I was a normal person. I wasn't some guy hanging out at bars or a bum. I wasn't a pervert in the sense that, you know, people look at somebody and say, I know there's something wrong with them and just tell. I mean, I was essentially a normal person. I had good friends. I led a normal life, except for this one small but very potent and very destructive segment of it that I kept very secret and very close to myself and didn't let anybody know about it. And part of the shock and horror for my dear friends and family years ago when I was first arrested was that there was no clue.
They looked at me and they looked at the, the male American boy. Got it. Until you reach the point where the pornography only goes so far. You reach that jumping off point where you begin to wonder if maybe actually doing it will give you that which is beyond just reading about it or looking at it. Listen, I'm no social scientist and I haven't done a survey. I mean, I don't pretend that I know what John Q. Citizen thinks about this. But I've lived in prison for a long time now. And I've met a lot of men who were motivated to commit violence just like me. And without exception, every one of them was deeply involved in pornography without question, without exception, deeply influenced and consumed by an addiction to pornography. There's no question about it. The FBI's own study on serial homicide shows that the most common interest among serial killers is pornography. Those of us who have been so much influenced by violence in the media, in particular pornographic violence, are not some kinds of inherent monsters. We are your sons and we are your husbands. And we grew up in regular families. And pornography can reach out and snatch a kid out of any house today. He snatched me out of my home. They snatched me out of my home 20, 30 years ago. And as diligent as my parents were, and they were diligent in protecting their children, and as good a Christian home as we had, and we had a wonderful Christian home, there is no protection against the kinds of influences that are loose in the society that tolerates